que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Dios siempre seamos, Dios siempre, y ante sus luces, el sol, que cantemos el voto solemne, que la patria al eterno heredó, que cantemos al voto solemne, que la patria al eterno heredó, que cantemos al voto solemne, que la patria al eterno heredó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Vamos a escuchar la reseña. La Declaración de la Independencia del Perú constituye uno de los hechos más importantes de nuestra historia y de toda América. El 28 de julio de cada año es una fecha en la que se rememora la entrega y el sacrificio que nuestros compatriotas ofrecieron a la patria, a costa incluso de sus propias vidas, con tal de lograr la emancipación del yugo español. Las primeras corrientes libertadoras comenzaron en la mitad del siglo XVIII, con un periodo de crisis económica progresiva de España y un brote de numerosas guerrillas y conspiraciones rebeldes, como las de Juan Santos Atahualpa, que duró de 1742 al 1761, la de Túpac Amaru II en 1780, la de Aguilar y Ubalde en 1805. También tenemos la de Francisco de Sela en 1811, y así muchas otras que se dieron en el camino. De la misma forma existió la campaña intelectual criolla, que llegó en su última etapa a enfrentamientos armados con las tropas realistas. A comienzos de julio de 1821 se vivía en Lima una tremenda escasez de alimentos. Las tropas realistas no contaban con recursos y los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país. En tanto, la población entera reclamaba la presencia del Libertador. El general San Martín, por sus dotes de gran estratega, comprendió que la libertad de su patria, Argentina, no estaría totalmente segura mientras el Perú no fuera liberado, pues aquí estaba el núcleo de las colonias españolas de Sudamérica, donde la corona española tenía su máximo poderío de ultramar. Fue entonces que preparó su arribo a nuestro país, llegando primero a Pisco y luego a Huaura. Ya en territorio peruano, recibió el apoyo de la población, especialmente en el norte, donde una inmensa jurisdicción, la Intendencia de Trujillo, se sumó a la causa independentista sin violencia, bajo el mando del marqués de Torre Tagle. Tras Trujillo, sucesivamente juraron la independencia Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas. Antes ya lo había hecho Lambayeque. El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el apoyo masivo del norte peruano, se habría visto en la necesidad de volver a Chile para reorganizar sus fuerzas, ya que éstas eran inferiores a las fuerzas virreinales. Posteriormente, hace su arribo de incógnito a la ciudad de Lima a las 7 de la noche del 10 de julio de 1821. El virrey La Serna había huido de la capital el 6 de julio, no sin antes haber enviado a San Martín un mensaje pidiéndole piedad para los 1000 soldados realistas que se hallaban en los hospitales, así como respeto por las familias españolas que por lealtad al rey habían sido fieles a sus convicciones. Al día siguiente,
San Martín ocupó el Palacio de Pizarro, ordenando protección para los españoles, prohibiendo que se les injuriara y ordenando reemplazar las armas reales con el escudo nacional dibujado por él mismo en Pisco. El domingo 15 de julio de 1821, cumpliendo el pedido de San Martín, el alcalde conde de San Isidro convocó a los vecinos en cabildo abierto. Sin embargo, no fueron citados todos los ciudadanos de Lima, sino solo los regidores perpetuos, los que gozaban de los títulos de Castilla, los miembros de las órdenes militares, el cabildo eclesiástico y los titulares de familias distinguidas de la ciudad de Lima. El resto fue totalmente excluido, incluyendo al pueblo en su conjunto. Reunido el cabildo, el pueblo limeño se agolpó en las afueras del edificio, gritando su adhesión a la causa independentista. Querían ser considerados. En medio de ese bullicio, los cabildantes, los que estaban en sesión, que eran mayormente viejos representantes del colonialismo, se apresuraron a aprobar el acta de la independencia, que fue redactada por el abogado arequipeño Manuel Pérez de Tudela, quien más tarde sería el ministro de Relaciones Exteriores de la nación que estaba naciendo. El 25 de julio, San Martín hizo su entrada pública y triunfal en medio de aclamaciones y aplausos, y para el sábado 28 de julio se organizó en Lima la anunciada proclamación de la independencia. Siguiendo los protocolos virreinales, José de San Martín salió del Palacio de Lima a las 10 de la mañana, escoltado por un numeroso séquito a caballo que lucía las banderas desplegadas de Buenos Aires y Chile, y se dirigió hacia la Plaza Mayor. La delegación estaba compuesta, en primer lugar, por las autoridades de la Universidad de San Marcos, vestidos con toga y birrete. Luego, los altos miembros del clero y los priores de los conventos. Después, los jefes militares del ejército patriota y finalmente, los títulos de Castilla y los caballeros de las órdenes de caballería, acompañados por los oidores de la Real Audiencia y los regidores perpetuos del Cabildo. Precedido de este cortejo, venía San Martín, flanqueado por el conde de San Isidro a la izquierda y el marqués de Montemira a la derecha, quien como portaestandarte llevaba la flamante bandera diseñada por el Libertador. Detrás de ellos iban el conde de la Vega del Ren, los altos jefes del ejército y un escuadrón de húsares. Flanqueaban la marcha de los alabarderos de la Guardia Real. Al llegar al tabladillo armado de manera provisional en la Plaza Mayor de Lima, frente a un público de más de 16,000 personas, San Martín recibió la bandera del marqués de Montemira y proclamó las tan conocidas palabras: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! La misma ceremonia se repitió en la plazuela de la Merced y luego frente al convento de los Descalzos. Tras las ceremonias de proclamación, el pueblo limeño entonó la canción patriótica La Chicha, que es una canción patriótica de 1820, considerada el primer himno nacional peruano. Fue escrita por el iqueño José de la Torre Ugarte y compuesta por José Bernardo Alcedo, ambos autores del himno nacional del Perú que entonamos hasta la actualidad. Al terminar las proclamas, San Martín y el cortejo regresaron al Palacio de los Virreyes, donde recibieron a Lord Cochrane, considerado uno de los capitanes británicos más audaces y exitosos de las guerras revolucionarias francesas, y quien acababa de arribar al Callao para mostrar su apoyo a la causa libertadora. En la tarde siguieron las celebraciones
con una corrida de toros en la Plaza de Hacho y en la noche con una recepción en el Palacio Municipal. Ante este evento tan importante que se dio cita en Lima, que era desde entonces una ciudad clave para los conquistadores, pues Lima era considerada la ciudad de los reyes y desde allí se gobernaba todas las colonias que la corona española tenía. Después de este evento, para conocer un poco de las impresiones o de la envergadura tan grande de este acontecimiento, quiero leerles las impresiones y comentarios de dos personas que vivieron dicho acontecimiento. El primero de ellos es Basil Hall, quien al comentar sobre la ceremonia en un escrito, él culmina diciendo, hablando y refiriéndose a José de San Martín: sus palabras fueron recogidas y repetidas por la multitud que llenaba la plaza y las calles adyacentes, mientras repicaban todas las campanas y se hacían salvas de artillería entre aclamaciones, como nunca se había oído en Lima. Otra persona que da sus impresiones sobre ese evento es Tomás Guido, amigo de José de San Martín, quien al escribir desde Lima a su esposa, le dice: el 28 del mes anterior se juró en esta capital la independencia del Perú. No he visto en América un concurso ni más lúcido ni más numeroso. Las aclamaciones eran un eco continuado de todo el pueblo. Yo fui uno de los que pasearon ese día el estandarte del Perú independiente. Jamás podría premio alguno ser más lisonjero para mí que ver enarbolado el estandarte de la libertad en el centro de la ciudad más importante de esta parte de América, cumpliendo el objeto de nuestros trabajos en la campaña. Ninguna tropa logró contener la aglomeración de gente y no pudo lucir el ambiguo que se preparó para los convidados. Y así tenemos la segunda impresión, que en este caso es Tomás Guido, de cómo vivió él esa declaración de la independencia. En la fotografía que nosotros ya conocemos y que están en nuestros libros, en nuestras enciclopedias de historia del Perú, se ven unas cuantas personas, pero necesitamos recalcar que fueron más de 16,000 personas llenando la Plaza Mayor de Lima. Finalmente, tanto la firma del acta como la proclamación de la independencia del Perú fueron meras formalidades, podría decirse hasta simbólicas, porque las fuerzas realistas continuaron dominando las regiones más extensas, más pobladas y más ricas del país, la Sierra Central y todo el sur peruano, teniendo como nueva capital virreinal al Cusco. De hecho, Lima volvió a ser ocupada eventualmente por las tropas realistas. No sería sino hasta la batalla de Ayacucho en 1824 y la recapitulación cuando se pondría fin a la dominación española en el Perú. Es importante que como peruanos apreciemos de dónde venimos y todo el trasfondo de lo que hoy gozamos como libertad, como un país soberano, independiente. Entrando al plano espiritual, es como quizá aquellos que crecieron en cuna cristiana no logran apreciar muchas veces la vida eterna que Dios ha colocado en sus manos. Tan diferente de aquellos que han llegado a conocer a Jesucristo en una edad un poco madura y después de haber vivido sin Cristo y ahora vivir con Cristo, ellos pueden contarnos su testimonio de libertad, de verdad, de una libertad que solo Cristo les pudo dar. Mientras que los que nacieron y crecieron en cuna cristiana
con padres ya que iban a la iglesia y los llevaban a la iglesia, quizá no pueden apreciar esto. Y por eso es importante refrescar a estos hijos lo que significa estar sometido al yugo de esclavitud. Quizá los padres mismos pueden ir dando una dosis de su testimonio cada vez con mayores detalles mientras los niños van creciendo, para que entiendan que la gracia salvadora de Dios hizo que ese hogar sea lo que es hoy y que no necesariamente siempre fue así. Por eso es que historias o reseñas históricas son tan importantes para nosotros. Y cuando hablamos en los términos espirituales, nunca podríamos apreciar exactamente de la libertad gloriosa de los hijos de Dios si no rememoramos, si no volvemos un momento a recordar cuál era nuestra posición sin Cristo y de qué trataba esa esclavitud espiritual en la que estábamos antes. ¿Cómo era nuestra libertad? O mejor dicho, ¿cómo era nuestra esclavitud? Para luego entender cómo fue nuestra libertad. Estábamos sujetos al yugo de esclavitud. Estábamos sujetos al pecado. El Señor Jesucristo enseñó que aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Que no podemos decir que somos libres y que hacemos de nuestra vida y con nuestra vida como nosotros queremos. Quien tiene una vida lejos del Salvador Jesucristo no hace realmente lo que quiere. El Señor Jesucristo dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, mentiroso desde el principio. Y nosotros pues no nos dábamos cuenta que lo único que hacíamos era cumplir los deseos de nuestro padre Satanás, pero también hacíamos los deseos de la carne, que estaban bien sintonizados con los deseos de Satanás. Los deseos de la carne se oponen contra el espíritu para que estos al oponerse no hagamos lo que realmente queremos. Y estamos hablando ya de los hijos de Dios, de aquellos que ya han tenido un encuentro con Jesucristo, que tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, que tienen el poder de Dios en sus vidas. Aún así, todavía podemos experimentar que hay dos fuerzas dentro de nosotros, que hay dos naturalezas dentro de nosotros. Ahora imagínese usted la condición de la persona que ni siquiera puede gozar de la naturaleza divina, pues no ha nacido de nuevo. Solo tiene lo que la Biblia llama el hombre natural. Y el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, estábamos como esclavos del pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, dice el mismo apóstol Pablo. O sea que nuestra condición espiritual no era para nada algo de lo cual sentirnos orgullosos. De hecho, nos esperaba de una manera pendiente, estaba para nosotros lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando dice que la paga del pecado es muerte. No había un futuro glorioso para nosotros. Estábamos inmersos, estábamos dominados, estábamos subyugados, no a la corona española, sino al amo de nuestras vidas en aquel momento, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Este es el diablo. Y no había ninguna esperanza de que fuésemos libres. Y así como hemos
recalcado en reseña histórica de nuestro país, hubo varios intentos de querer ser libres, muchas sublevaciones que nacían, pero que España se encargaba de apagar esos intentos, esa sublevación. Uno de los personajes, lo que le sucedió a él por quererse sublevar, cómo fue atado a 4 caballos que corrían en direcciones distintas para poder desmembrarlo. Bueno, tan fuerte era este hombre que no lograron esto. Así que tuvieron que cambiar el método. Pero antes de darle muerte, le dieron la amarga oportunidad de ver morir a su esposa y sus hijos. Una vez que se le cortó en pedazos, se mandó partes de su cuerpo a diferentes partes del imperio para que se supiese que quien se quiere rebelar a España, eso es lo que le va a pasar. De esta manera se atemorizaba al pueblo y cualquier intento de sublevación quedó apagado por muchísimos años, porque nadie quería terminar con aquel final de José Gabriel Condorcanqui. Pero no solamente los hombres de armas tomar, aquellos que eran favorecidos con una fortaleza física y que querían tomar las armas y sacar del territorio a los españoles, no solo ellos, sino otras personas que quizá no eran tan dotadas en su estado físico, en su corpulencia, pero que tenían muy dotadas las capacidades intelectuales, a través de su pluma y su tinta, intentaron obrar en la mente de aquellos que los leían. De esa manera se sabe, cartas los españoles americanos, alguien, un compatriota desde el extranjero escribiendo para hablarles de la importancia de la libertad que él estaba viendo en otros países. Y qué gran diferencia cuando un pueblo se emancipa. Les escribía. E intelectuales nacionales leyendo estas cartas a los españoles americanos, ellos también a través de su poesía o a través de su narración intentaron influir, porque se quería la libertad, no se podía hacer nada, las fuerzas de los españoles eran oprimentes, pero lo que ellos creían que podrían hacer era ir preparando a aquellos que necesitaban un poco más de aliento, y la literatura de aquellos tiempos ayudó también para tal fin. Sin embargo, por muchos años era solo un sueño, un anhelo, era difícil, era imposible. Los españoles tenían la ventaja que el mismo rey Salomón tuvo cuando se dio cuenta que era importante tener caballos en el reino. Y su confianza estaba puesta en los caballos y no en el Señor. De la misma forma, los españoles trajeron aquel animal, y los que vivían en esta región del mundo, nuestros compatriotas, o mejor dicho, los que vivían antes de lo que hoy llamamos Perú, quedaban sorprendidos, aterrorizados con el conquistador, y casi que se les veía como un dios o un semidios. Había mucho temor. ¿Cuándo iban ellos a ser libres? Era solamente un sueño, y diríamos en aquellos días se consideraba que era una utopía, era algo era algo que nunca iba a suceder. Pero Dios
Pues realmente creo que fue Dios, porque Dios es el que construye la historia de los pueblos. Dios tuvo que utilizar a un niño argentino que con solo 6 años sus padres se mudaron a España, a la ciudad de Málaga, y lo llevaron a él muy pequeño. De tal manera que con su nacionalidad argentina, pero también a la misma vez española, le dio la posibilidad de ingresar al ejército español y tener la oportunidad de pelear incluso con el ejército que iba a derrotar a las fuerzas napoleónicas. Quiere decir que aprendió, tuvo experiencia en batalla y rápidamente fue conocido por sus estrategias militares. Por eso es que ascendió hasta donde ascendió. Pero estando en Europa, este joven, ya este adulto, se dio cuenta que era necesario utilizar todo lo que él había aprendido en la milicia para volver a su continente y libertar a su nación. Y todo eso fue razón del inicio de la campaña libertadora, no solo de Argentina, sino también de Chile. Y como bien escuchamos en la reseña histórica, Lima era el centro desde donde se gobernaba toda Sudamérica, o lo que en aquel tiempo conocíamos como la Gran Colombia, y los virreinatos que fueron divididos. Pero Lima era clave. Y San Martín piensa, siendo un argentino, ¿qué tenía que ver con nosotros? Pero él quería la emancipación de su patria. Ahora él piensa, ¿cómo voy a emancipar a Argentina si todo se maneja desde Lima, Perú? Necesito ir a la cuna donde están a la ciudad de los reyes. Necesito ir desde donde gobiernan los virreyes y penetrar en ese lugar y arrojar a los españoles. Entonces, con un amor a su patria, se transporta y llega hasta este lugar. Quiere decir que salimos ganando también, porque era parte de lo que le convenía a la nación argentina. ¿Quién hizo todo eso? Sino Dios desde los cielos, quien vio que era el momento para que toda esta región del mundo ya no quedara más sometida a España. Pero lo más glorioso de todo en la historia de la humanidad no es tanto que si Dios quisiera la emancipación del Perú, de la corona española, sino más bien que Dios quiere la libertad de todos aquellos que están sometidos al yugo de esclavitud. El Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego, en el versículo 36 de ese mismo capítulo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, si Jesucristo, el gran libertador, el gran emancipador de las almas, que dejó su trono de gloria, identificándose con la raza humana, viene al mundo de los hombres, tomando forma humana, y estando en la condición de hombre, Él es nuestro Salvador perfecto, porque es alguien que no estaba sometido a los lazos, a los yugos de esclavitud del pecado, pues Él era sin pecado. Él sí podía libertar a la raza humana de la esclavitud del pecado. Y es enviado por su Padre, pero también Él manifiesta que voluntariamente da su vida por nosotros. Y fue por amor que Él va a una cruz. Y la batalla no fue la batalla, la de Junín y la de Ayacucho, la que finalmente
como al Perú, finalmente esto terminó por sacar a los españoles del país. Pero fue la cruz de Cristo en un monte, el monte Calvario. Fue allí donde se libró la batalla universal contra la esclavitud que nos gobernaba, perdón, contra la esclavitud a la cual estábamos sometidos. Y aunque parecía que era una lucha cuerpo a cuerpo entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, en realidad la Biblia nos enseña que Satanás ni siquiera podría hacerle nada. No era un oponente calificado contra Jesucristo. No es que era tú contra tú. No eran iguales. Génesis 3:15 es la promesa, la primer promesa de un Salvador que vendría. Y Dios le dice a la serpiente: tú heriste a la mujer en su talón, pero uno de la simiente de la mujer, un descendiente de ella, te herirá a ti en la cabeza. Lo que Satanás creyó haber destruido en el Edén, el monte Calvario demostró que no era nada en comparación. Que cuando Satanás intentó hacer algo y solamente logró un rasguño en la raza humana, la muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección 3 días después, trae como resultado la herida mortal en la cabeza de la serpiente, esto es Satanás. Por lo tanto, él ya no tiene más poder y ya no hay nada que pueda hacer contra aquellos que han sido libertados. Como dijo el Señor Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conozco personas que intentan liberarse de una y otra forma del yugo de esclavitud. Y una vez más, recordando la reseña histórica de nuestro país, hubo más de un intento de ser libres, pero no se podía. No se podía y no se podía. Conversando en una oportunidad con un hombre que maltrataba a su esposa, que la golpeaba severamente, y la mujer también venía a pedir auxilio con el ojo amoratado, con la muñeca fracturada, con el cuello también amoratado, como indicio de que hubo allí sofocación, tratando de estrangularle el marido. Pero él, a la par de ella, en esa reunión, en esa conversación, le pedía perdón y lloraba como un niño diciendo: no sé qué me pasa. Sí, yo sé que yo la golpeé así. Yo sé que le di esa patada en su estómago cuando ella estaba ya tirada inconsciente en el suelo. Yo sé que le hice todo esto, pero no sé qué me pasa. Hay momentos donde parece que un espíritu me posee, porque después, cuando todo eso pasa, soy yo el que muchas veces he tenido que llevarla de emergencia. Cuando recapacito y entro en razón y me doy cuenta de lo que hice. Hay diferentes grados de esclavitud. Ese testimonio es un grado extremo. Pero Satanás quiere llevar a todas las personas allí. Porque Satanás tiene un propósito en este mundo: hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Si el Hijo les liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Y no sé si todavía hay alguien en esta reunión virtual que todavía no ha experimentado la libertad espiritual que solo Jesucristo puede dar. Quizá ha buscado
de una y otra forma, ha pedido ayuda de muchas maneras, pero aún no es libre espiritualmente. No puede decir, me siento emancipado, me siento libre de verdad. Quizá todavía tenga que decir, busco a Dios, trato de hacer lo mejor posible, lo que viene a mis manos para hacer. Intento pensar en Dios y leo la Biblia, pero hay algo dentro de mí que me oprime. Es como una búsqueda insaciable, porque en realidad ni sé qué es lo que estoy buscando, pero algo estoy buscando, que cambie mi estilo de vida, que cambie algo dentro de mí, pues no gozo de esa paz interior. Pues yo quiero decirle que si usted busca en otros recursos, si usted busca en otro tipo de terapia, si usted busca en alguna organización o institución, nunca va a ser libre. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es la verdad sino la misma persona de Jesucristo? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando Él está diciendo, conoceréis la verdad os hará libres, se está refiriendo a su propia persona. Solo si conoce a Jesucristo de una manera personal, en privado, entonces usted disfrutará de una libertad que no se compara siquiera a cantar nuestro himno nacional y decir, seamos libres, somos libres, seámoslo siempre. Esta libertad que tenemos como país, gracias a Dios, pero Dios ofrece una libertad gloriosa que dura por el resto de la eternidad. Tan solo hay que depositar nuestra confianza en Jesucristo. Es solo eso. Necesita usted acercarse al Señor Jesucristo y lo puede hacer por medio de una oración. Y en esa oración decirle a Dios, Dios, perdóname de mis pecados. Te he fallado. He cometido cosas que a ti te desagradan. Dios, puedo engañar a todo el mundo, pero a ti no te puedo engañar. Dios, mis pecados más terribles, tú los conoces. Perdóname. Te pido que el Señor Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, que ingrese en mi vida y que por fin me dé esa libertad que yo estoy buscando. Pídaselo y Él le libertará.